Anticipación, nervios y resoluciones. Al oeste de Horario. Ryu sostuvo su espada con fuerza, mirando hacia el camino con aprensión y preocupación. Había estado vagando por cualquier señal de las acciones actuales de Bell durante el último día, pero hasta ahora, no había adquirido ninguna información que valiera la pena. Había estado callado como si hubiera cambiado de táctica. Era un pensamiento preocupante, pero tenía que tener en cuenta. En la mentalidad que parecía estar en este momento, Bell era sin duda impredecible. Todos sus pensamientos se habían centrado en cómo traer a Bell a sus sentidos, y ella ni siquiera había tomado en consideración lo que ocurrió en el resto del mundo. Sí, ella sabía que Ratia había sido capturado por el Imperio y que Horario había sido encargado de reclamarlo para Ratia y su pueblo, ya que Horario no pudo albergar la mayor afluencia de población hasta el punto de las calles, inundando con personas que viven en ellos. En otras palabras, la guerra se estaba gestando, una que nadie sabía cuánto tiempo tomaría, o cuándo terminaría. Pero la guerra sin duda se acercaba, pero como su mente había sido consumida con el propósito, no había podido mantenerse al tanto de los acontecimientos del mundo que la rodeaba. Y eso la llevó a esta vista. Un verdadero ejército, marchando por la carretera principal que conduce de norte a sur, dirigiéndose directamente a Rakia. Si tuviera que hacer un recuento rápido del número de soldados que había, adivinaría hasta tal vez 5.000 más o menos en total, pero había muy poco tiempo para contarlo. Lo que sí sabía era que la mayoría de ellos eran niveles, pero había otros más fuertes allí que hacían que los pelos en la parte posterior de su cuello se pusieran de pie alarmados. No muchos, sino algunos. Primera clase, Ryu pensó. No demasiados, 13 o más de nivel 5 y 6 de nivel 6. No parecía mucho en comparación con Horario, que tenía un nivel 8 y múltiples 7 de nivel, pero se sabía que el Imperio era astuto. Decidiendo que era hora de irse, se volvió y desapareció en el follaje, justo a tiempo cuando uno de los soldados miró hacia el acantilado desde el que había estado mirando antes de regresar para concentrarse en su marcha. Igual Horario, Dwight Manor igual. Epsilon era muchas cosas. Traidora, engañosa y manipuladora, pero sobre todo, era buena en su trabajo. Durante mucho tiempo, se había mezclado con la familia Loki como una fuente interna de información para Nakul. Sentada en su cama dentro de sus habitaciones personales, pulgó su collar, un recuerdo. La pieza de joyería brillaba a la luz del sol que brillaba a través de la ventana medio cubierta, dándole un brillo que iluminaba el tono dorado del ojo ennegrecido. No era un símbolo bien conocido de ninguna manera, cualquiera que lo supiera estaba muerto o dentro de la división de inteligencia de la Primera Legión. Eso, o Caius y Barede. Para otros, parecía una extraña pieza de joyería, y a veces se había burlado de ella, pero la necesitaba, en más de un sentido. Suspirando mientras se ponía de pie, se preguntaba de brazos cruzados qué se suponía que debía hacer ahora. Todavía quedaban un poco menos de 2 semanas hasta que marcharon, dando a la Primera Legión más que tiempo suficiente para recibir refuerzos y prepararse para la guerra entrante. Decidiendo bajar, se levantó de su cama, metiendo su collar en una camisa roja como el vino antes de salir al pasillo. No había mucho que hacer, pero al parecer, Finn debía hacer un anuncio hoy, algo sobre la guerra. No era algo que pudiera permitirse perderse, incluso si era información sin sentido, ya que incluso la más mínima posibilidad de que apareciera información nueva, significaba que podría ser la diferencia entre la pérdida y la derrota. Bajando por la escalera de caracol y dirigiéndose al comedor principal donde se hicieron la mayoría de los anuncios del capitán, se sentó en la segunda mesa de cuerdas, apoyándose en su puño cerrado mientras esperaba. No habían llegado muchos todavía. Mientras miraba a su alrededor, solo podía ver a algunos miembros menores de la familia. Adders, Mia, Janice, Anna y Leo entre otros. Una mezcla entre niveles de 3 y 2. En la tercera tabla de cuerdas que se había formado hace unos 6 años después de que el nivel promedio de la familia aumentó, un par de humanos, elfos y bestias se sentaron, todos de nivel 4. Hey, Narvi. Veo que llegas temprano como siempre. Epsilon internamente puso los ojos en blanco ante la voz mientras giraba en dirección, sonriendo mientras preparaba a su persona habitual. Sí, me conoces. Mamá siempre dijo que era mejor llegar temprano que tarde. Ella mintió a través de sus dientes, su sonrisa permaneció fija en el elfo frente a ella. Ambos eran de nivel 5 y se consideraban parte de la segunda cadena. Cynthia lo había alcanzado en su última expedición y había estado muy orgullosa de ser finalmente promovida a la segunda cuerda. Sí, tiene razón en eso. La última vez que llegué tarde, no creo que alguna vez olvide el azote verbal que Rivería me dio. Un error que no repetiré.
En eso, Epsilon podría estar de acuerdo, Riverial Hossalf era probablemente uno de los elfos más aterradores del mundo, solo igualado por Ildusleif y Dainsleif de la familia Freya, tal vez Tull podría estar en esa lista, pero con ella fuera de la ecuación en este momento, no vio la necesidad de incluirla. Hablando de la familia Temis, eran un enigma. Ella había hecho todo lo posible para reunir información sobre ellos, cualquier cosa útil pero nada. Había intentado una vez infiltrarse en su mansión, pero en pocos minutos, Vergina la había detenido muerta en seco, y no había forma de que lo intentara de nuevo con un nivel anormalmente perceptivo 7, de hecho, toda su familia era anormal. Terata, ella pensó amargamente. Ella, como los demás de su tierra natal odiaba y temía el Terata, y sin duda, la familia Temis era una familia de Terata. Al igual que las familias Zeus y era del pasado. Se obligó a concentrarse mientras escuchaba a Finn aclararse la garganta, toda la habitación se llenó hasta el borde con toda la familia de cientos. Todos, disculpas por una reunión tan repentina obligatoria, pero tengo algunas noticias urgentes que entregarles a todos, y no arrastraré esto como lo hago normalmente, y arrancaré el vendaje. Nuestra marcha sobre Rakia no ocurrirá en 2 semanas. ¿Qué? Marchamos dentro de 2 días junto a la familia Freya y Temis con algunos herreros y curanderos adicionales de la familia Epeastus y Dian Sext. Las palabras ondulaban alrededor de la habitación, silenciando a todos. Algunas mandíbulas cayeron, otras palidecieron, pero Narvi se volvió blanca como la tiza, y entró en pánico llenándola cuando se dio cuenta de las implicaciones de esto. Ella Intel había sido equivocado y eso podría llevar a incontables deaths, necesitaba rectificar esto, no, necesitaba llevar la información a Nakul y Caius a cualquier costo. Si hubieran construido todo su marco de tiempo en la información que ella había estado proporcionando, entonces lamentablemente no estarían preparados para una fuerza de invasión a gran escala que apareciera semanas antes de su llegada estimada. Espera, ¿por qué iba a qué? Entiendo que algunos de ustedes pueden sentirse abrumados, o algo traicionados debido a que me mintieron, pero no vi otra opción si quería asegurarme de que nuestro primer asalto fuera exitoso para nuestra operación. Epsilon no era estúpido, y ella entendió lo que realmente quería decir con eso, pero no lo dijo para no dañar su moral más allá de lo que ya lo había hecho. Lo que realmente está diciendo es que sabe que hay un traidor entre ellos. Suprimiendo la necesidad de morderse la uña con frustración y nervios, no pudo evitar preguntarse dónde se había equivocado. Parecía que no sabía quién, pero de alguna manera descubrió que uno de ellos había estado alimentando información al imperio, y el hecho de que no había confiado esta información a nadie más que a los ejecutivos de la familia, los miembros más antiguos y confiables de la familia, significaban que estaba caminando una línea de extrema precaución. Esto hará que las cosas sean más difíciles. Tendrá que asegurarse de que su fondo esté bien asegurado para no llamar la atención. Fin de Himne era un oponente que no quería en una batalla de ingenio y estrategia, pero se había visto obligada a tal posición. Y el primer movimiento que haría lógicamente era verificar el fondo de cada uno de sus miembros, trabajando desde abajo, los traidores más probables, ya que son los más discretos, eso le da tiempo, aunque esa no es razón para ser tardía. Ruby. Pero, ¿cómo debería hacer que sus antecedentes sean más creíbles? Se las arregló para robar la identidad de una niña de la aldea a pocos días de Horario, una que había perdido a su familia por una plaga antes de dirigirse a Horario para unirse a una familia y convertirse en aventurera. El gremio tenía su identidad asegurada en sus archivos, que estaban protegidos como un hogar familiar de rango. Narvi. Parpadeando sorprendida, levantó la vista, conociendo los ojos de Lefilla que la miró con preocupación. Mis disculpas, Lefilla-san. Estaba un poco perdido en el pensamiento, Narvi forzó un tartamudeo mientras se reía torpemente. Los 1000 elfos parecían aliviados por un momento antes de asentir. Sí, es solo, todos se fueron, y tú estabas sentado aquí. ¿Necesitas alguien con quien hablar? No, ella no lo hizo. Lo que necesitaba era una forma clara de sacar la información de Horario, pero no era como si pudiera decir eso. No, pero gracias. Estoy un poco conmocionado. Lefilla asintió en entendimiento. Por supuesto, pero la oferta permanece. Ella dijo que cuando comenzó a alejarse, saludando a la chica humana, diciendo algo sobre tener que hacer algo. En el momento en que el elfo se fue, Narvi echó un vistazo, notando que en realidad había terminado sola en toda la habitación, todos los demás partiendo. Poco a poco, su expresión cambió, volviéndose seria mientras colocaba sus palmas juntas, apoyándose en ellas mientras continuaba su rastro de pensamiento. Tenía muy poco tiempo para llevar esta información a Rakia, no.
Si lo pensaba lógicamente, ya era demasiado tarde. Un mensaje tardaría al menos 2 días en llegar, y en ese momento, ya estarían marchando. Eso ni siquiera toma en consideración el tiempo que tendría que dedicar a hacerlo discreto, lo que puede no solo tomar días por sí mismo, sino también semanas, dependiendo de cuán alerta estuviera la gente, pero puede hacer que los pocos días para que llegue la información también se conviertan en semanas. Había tenido suerte con su carta que había enviado a su puesto avanzado. Siempre había enviado un informe anual a Nakul disfrazado de cartas a su distante parientes quien no había estado allí para la plaga, y su carta había coincidido con esa fecha en particular. Ella solo esperaba que hubiera llegado al tiempo práctico de Nakul. Durante un largo momento, ella se sentó allí, contemplando sus opciones antes de finalmente suspirar, decidiendo que era mejor para ella levantarse. No había mucho que ella pudiera hacer justo en este momento. Por ahora, tenía que actuar con cuidado, espera su tiempo, pero no podía permanecer completamente inactiva. No. Ella tenía algo de trabajo que hacer, evidencia para enterrar. Habrá 2 largos días. Igual anfitriona de Fertility igual. El estado de ánimo en la mesa era sombrío, en contraste con algunas de las otras mesas cercanas. Welf se sentó allí, comiendo lentamente su comida mientras sus pensamientos pasaban por los acontecimientos recientes, sabiendo que el resto de su grupo alrededor de la mesa estaba haciendo lo mismo. Cuando Bell regresó, había estado más que extasiado. Había tenido a su mejor amigo de vuelta, y bueno, su único amigo varón real aparte de Ouka. Había sentido que las cosas finalmente regresaban a donde deberían estar en el mundo. Había ido con ellos a la mazmorra, habían ido juntos a una aventura, enfrentaron peligros juntos. Al igual que en los viejos tiempos, como lo recordaba con algunas diferencias, por supuesto. Por un lado, su partido había sido mucho más grande ahora. Tenía una esposa, y 3 hijos, y Bache como, honestamente, todavía estaba un poco molesto en cómo clasificar su relación. ¿Los mejores amigos? De cualquier manera, todo lo que hizo fue hacer las cosas más agradables. Se había divertido más de lo que había tenido en mucho tiempo, y eso no es un golpe para sus otros amigos, solo que Bell solo tenía ese tipo de energía. Cada vez que está involucrado, incluso los eventos más mundanos pueden volverse hilarantes o estimulantes. Unirse a su expedición había sido una de las mejores decisiones que había tomado también. Ser capaz no solo de sumergirse tan profundo y reunir materiales tan valiosos había sido una bendición y envió su imaginación herrero a la estratosfera, sino que también había sido una experiencia. Uno que simultáneamente atesoraría y estremecería. Se había acercado a todos allí abajo, pero también, había ganado, lo que tiene que haber sido el mayor salto en su estado. Los otros lo habían dicho. Todos menos Aruime son capaces de subir de nivel, y la única razón por la que no puede es porque recientemente había alcanzado el nivel 4 y no podía tener nada más alto que H. Si quisieran, son toda la fiesta podría tener un nivel 4, 2 niveles 5, y un nivel 6. Pero todos se habían abstenido de seguir adelante como las palabras de Bell habían resonado en sus cabezas. Levantarse temprano es una forma segura de arruinar su potencial. Wolf pensó medio amargamente. Una parte de él no quería creerlo, pero sabía que Bell no era un mentiroso. Era horrible en eso, así que tenía que ser cierto. Explicaría la discrepancia masiva en su estado en comparación con otros que solo unos pocos cientos de puntos por encima del límite no pudieron. Mirando alrededor de la mesa, sus ojos se fijaron en Aruime, cuyos oídos habían estado en una caída permanente. Lo habían recuperado durante 2 semanas. Entonces el Hora casi murió, entró en coma y. Ahora se había ido, allá afuera, buscando venganza. Simplemente parece que no se parece a él, pero una parte de él lo entendió. Había visto tanta angustia, tanto dolor. Esto, era demasiado. Sin embargo, eso no detiene el dolor, y aunque Lily y Mikoto lo ocultaban bien, sabía que también fueron golpeados con fuerza. Todos recibieron el aviso que Lily recibió. La voz de Lily cortó el silencio como un cuchillo afilado, lo suficiente como para hacer que Aruime se estremeciera. Sí, 2 días Wolf se fue. Todos estaban preocupados por lo que estaba por venir. Si bien los mencionados siempre fueron Loki, Freya y Temis familias junto con Hephaestus y Dian Sechs familias, cuando se trataba de los que iban a la guerra, en realidad era prácticamente toda familia capaz en la ciudad. Eso incluía tanto a la familia Soma como a Takemi Kazuchi. Diablos, incluso Hermes y Miach's familia estaban llegando. Pero eso no impidió que los nervios se establecieran. Habían ido a la guerra con Rakia en el pasado, pero en realidad no participaron, excluyendo a Estia siendo secuestrada y Bell siguiéndola para salvarla.
Lo más cerca que habían estado de ser parte de una guerra fue, bueno, durante la Edad Oscura, al menos para Lily, que había vivido ese tiempo. Nada bonito provenía de él, y su enemigo tenía un nivel 8, al igual que tenían uno, lo cual era aterrador. Ojalá Beldono estuviera aquí, Mikoto susurró después de un momento mientras miraba hacia arriba. Siempre sabe cómo hacer que el estado de ánimo sea más ligero. Ella continuó mientras asintieron. Sí, así es, Lily solo tiene que tratar de mantenerse positivo. Lily murmuró algo al final de una manera incomprensible como Haruhime solo tarareó. Simplemente no entiendo. El Renard susurró, Belsama. Es tan amable, porque él, no había necesidad de continuar. Honestamente, Welf podía ver por qué estaba confundida. Ella era la más pura de todas, a pesar de la cantidad de experiencias negativas que había tenido que soportar en su vida temprana. Haruhime Dono, Beldono es consumido por el dolor. Mikoto intentó explicar. Él, no creo que pueda tomar mucho más del mundo, ya ha experimentado mucho sufrimiento. Yesh. Haruhime se mordió el labio mientras hablaba, tratando de retener sus emociones mientras temblaba su comida. Con eso, la mesa se quedó en silencio una vez más. Honestamente, Welf deseaba saber qué decir, pero simplemente no lo hizo. Su mente se quedó en blanco cuando lo intentó, así que en cambio, todo lo que podía hacer era sentarse allí y comer su comida. Incluso si el estado de ánimo era sombrío, al menos estaba en compañía de amigos a quienes consideraba familiares. En momentos como este, ¿no es eso todo lo que alguien puede pedir? Igual mazmorra, piso 21 igual. El gran ambiente de la jungla se oxidó con el viento artificial creado por la mazmorra. Deje atravesar lentamente el exuberante entorno, vigilando mientras viajaba con algunos compañeros, miedo entre ellos. Desde que Wiene le había dicho a los xenos en general que los habitantes de la superficie se habían enterado de su existencia debido a que Bell se vio obligado a revelarlo, se habían mantenido en alerta máxima, y por una buena razón. El número de aventureros que habían visto buscándolos se había disparado en lo que era literalmente, una cantidad ridícula, aunque era de esperar. Los habitantes de la superficie habían odiado a los monstruos durante miles de años, y ellos, los xenos, solo habían existido durante 3 décadas en total. Eran idealistas, pero no eran tontos. Deseaban y se esforzaban por la coexistencia y tal vez, solo tal vez, la cooperación. Pero sabían que el camino sería difícil, extenuante y lleno de peligro. El odio no era algo fácil de escapar o olvidar, y Gross era un ejemplo perfecto de esto. Había llegado a odiar a los habitantes de la superficie por tomar a muchos de sus parientes, matándolos como animales sin pensarlo 2 veces, y había discutido varias veces con Wiene a lo largo de los años por métodos de represalia más duros en caso de ataques, a veces incluso matándolos francamente al más mínimo indicio de una amenaza. Por supuesto, Wiene nunca se dio, pero un argumento en particular siempre había permanecido en la mente. Como Gross había argumentado que los estaban matando, y tenían que hacer lo mismo, que tenían que pagar por su transgresión. Pero las palabras de Wiene todavía resuenan en su cabeza. ¿Y qué hay desde su perspectiva? Para ellos, los moradores de la mazmorra los han estado matando durante 3000 años. 100 veces más que los xenos incluso han existido. Para ellos, los monstruos que los matan es la norma, así que no puedes culparlos por seguir eso. Si hacemos lo que usted dice, entonces solo vamos a cimentar su opinión de nosotros, y entonces, nuestro sueño nunca se hará realidad. Y que tuviera que estar de acuerdo, su sueño sería desesperado si los habitantes de la superficie encontraran algún tipo de evidencia que eran violentos e impredecibles. Entonces nunca coexistirían, nunca podrían llegar a la superficie, para sentir el calor del sol que anhelaban. Porque serían asesinados antes de que realmente pudieran disfrutarlo. Al oír las alas aleteando, miré hacia arriba mientras el miedo descendía cerca de él antes de asentir en la dirección hacia la que se dirigían. Sin siquiera necesitar palabras, sabía a qué estaba tratando de llegar cuando se dio la vuelta, conociendo los ojos de uno de sus compañeros, uno de los xenos relativamente más nuevos, que solo había sido encontrado y traído a su redil hace 6 meses. Milosan, ayuda a los demás a prepararse. Los aventureros parecen estar frente a nosotros. Deje informado mientras Milo asintió, dando la vuelta e informando a los demás, una mezcla entre xenos del piso medio e inferior. El grupo se preparó rápidamente mientras Let escuchaba los pasos que se acercaban. Fear se había posado entre la espesa vegetación de arriba en una de las ramas. Hoy, entonces, ¿crees que el mocoso estaba diciendo la verdad? ¿Qué, hombre, le has preguntado esto como, cada vez que estamos aquí abajo? Y la respuesta sigue siendo la misma. De ninguna manera estaba diciendo la verdad.
¿Monstruos inteligentes? PSSSH, cierto. Las voces se hicieron claras mientras Led escuchaba, los pasos se acercaban antes de que otra voz interviniera. Hoy, ¿a quién llamas mocoso? Apollón es más hombre que cualquiera de ustedes. ¿Qué demonios? ¿Estás hablando de esa trampa de toros otra vez, Mort? Puede ser un nivel 7, pero sigue siendo un mocoso. No es una trampa de toros, Apollón es el verdadero negocio, y si dice que hay monstruos que pueden hablar y pensar. Entonces hay monstruos que pueden hablar y pensar. No mucho más, ¿me tienes? Sí, sí, lo que digas, viejo loco. Finalmente, el grupo salió a la vista, aparentemente una fiesta de 10 aventureros cuando Led se quedó allí. No tenía mucho sentido que ninguno de ellos, aparte de Fear, se escondiera. Uno de sus miembros era un Ligerfang que incluso en esta espesa vegetación sería casi imposible evitar la detección. Les tomó solo un momento detectarlos, y el grupo preparó instantáneamente sus armas, desde arcos hasta grandes espadas. Monstruos, Andy, manténos cubiertos. Ara. Espera, no tenemos ningún deseo de participar en la batalla contigo. Hablemos, sorprendiendo al grupo por un buen momento. Ja. Ver. Monstruos que pueden hablar. Uno de los hombres, un hombre brusco con rastrojo, sonrió y señaló al duende que acababa de hablar. No, siguen siendo monstruos, todos. Saquemos. No, espera, ¿qué demonios haces, Kirus? 7 de los 10 mortales comenzaron su ataque, el hombre brusco y otros dos parecían no hacer lo mismo, aunque antes de que el hombre en cuestión tuviera una mirada conflictiva por un momento antes de retroceder, poniendo sus manos en el aire. Mierda, no voy a tomar parte de esto. Espero que tengas razón, Apollón. Para dejar, el grupo era lento, estaba claro que era muy superior a ellos en fuerza. En comparación con lo que había pasado junto a la familia y amigos de Belsan en los pisos profundos, esto no era nada. Cuando uno de los aventureros movió su arma a una posición de empuje, dejó que sacara su cuchillo, despegando cuando vio a algunos de sus compañeros hacer lo mismo. Recuerda. No mates. El miedo gritó desde arriba a la derecha mientras cortaba los tendones en el talón izquierdo del aventurero más cercano, colapsándolo en el suelo antes de esquivar cuando un martillo se estrelló contra el suelo donde había estado. Necesitaba desarmarlos e incapacitarlos. Mirando a su derecha, vio a Milo romper su propia espada larga contra la gran espada de un hombre corpulento, enviando la espada del aventurero volando a lo lejos antes de golpearlo en la cara, golpeándolo en el suelo lo suficientemente fuerte como para que se agriete. Tal vez eso fue un poco mucho, pero por lo que Led pudo ver, no fue letal, aunque puede infligir una conmoción cerebral. Tendría que hablar con él más tarde. Volviendo su atención al aventurero que había tratado de aplastarlo, preparó su espada antes de pararse ágilmente y evitar los ataques, adornando el cuerpo del arma mientras descendía o chocaba por el aire en un intento de aplastarlo o enviarlo volando. Estos aventureros tenían que ser de nivel 3, como máximo, de bajo nivel 4. Nada de qué burlarse, pero en particular de Led, que se especializa principalmente en destreza, pero también en agilidad, no fue suficiente. En un desenfoque para el aventurero en cuestión, dejó cortar sus tendones por su brazo antes de girar y enviar una patada de casa redonda en su rodilla cuando un crujido repugnante señaló la ruptura de sus huesos. ¡Ga! El aventurero gritó de dolor. Espera. Volvámonos a la voz, viendo al arquero siendo llevado al aire mientras su arco y flecha eran cortados por el miedo. En cuestión de momentos, lo que era esencialmente casi toda la fiesta de los aventureros, había sido bajado, ya sea inconsciente, realmente necesitaba hablar con Milo, o agarrando sus heridas con miradas en sus rostros. Como si hubiera intentado informarles a todos, no tenemos ningún deseo de chocar con las cuchillas con ustedes. No tienen a nadie a quien culpar por sus heridas sino a ustedes mismos. Dejar pronunciar. La próxima vez. El miedo habló desde arriba mientras dejaba caer al arquero, provocándole gritar y agitar en el aire antes de aterrizar con un ruido sordo en el suelo. Intenta escuchar. No te mataremos, ya sabes. Todo lo que queremos es paz. ¿Qué hay de ellos? Preguntó Milo, señalando a los 3 que se habían retirado. Señor. Vamos. Ayúdanos. Mierda, esto duele. Mort, ¿ese es su nombre? Pensemos antes de mirar al hombre, las otras 2 aventuras a su lado aparentemente asustadas e inseguras. Mort-san, ¿estoy en lo cierto? Preguntemos mientras el aventurero asintió lentamente. Tienes mi gratitud por darnos una oportunidad. Espero que podamos llevarnos bien en el futuro. Dio una sonrisa, extendiendo su mano verde, garras brillando en la luz aunque amigables con la postura.
Toda el área se quedó en silencio durante un largo momento, esperando y esperando mientras Mort tragaba, mirando la mano, aparentemente contemplando su elección. Eres monstruos, ¿verdad? Preguntó después de un momento. Eso es todo un enigma para responder. Si el monstruo se relaciona con nacer por la mazmorra, entonces sí. El hombre parecía estar más recto ante las palabras, sorprendido antes de que Led continuara. Pero si te refieres a criaturas sin sentido que solo siguen sus instintos. La mejor manera de clasificarnos sería por lo que nos llamamos. Dejemos caer la mano, reprimiendo un suspiro. Supuso que todavía era demasiado pronto para eso. Somos los xenos, y como tú, luchamos contra monstruos también. Terminó antes de saludar a su grupo para comenzar a moverse. Ahora vamos a continuar por el camino. Aquí. Saquemos algunas pociones curativas, parte de lo que habían traído consigo desde que todo esto había comenzado, acumulado a partir de lo que Wiene había almacenado en los preparativos. ¿Puedo confiar en ti para llevarlos a un lugar seguro? No quisiera que nuestras acciones en defensa propia condujeran a un derramamiento de sangre innecesario. Mort se quedó completamente paralizado y confundido, temblando ligeramente mientras su brazo se extendía lentamente hacia abajo, enganchándose al más mínimo movimiento como si el monstruo lo atacara, pero... Él dicho. Cerrando los ojos y dejando escapar una pequeña risita, su temblor disminuyó lentamente antes de abrir los ojos una vez más, dando una suave sonrisa al duende. Apollón realmente los subrayó a todos, murmuró, tomando las pociones antes de asentir. Gracias, Goblin, dijo antes de dirigirse a los miembros de su partido heridos como Led murmuró que su nombre no era Goblin. Pero a pesar de que eso lo irritó, no pudo evitar sentir un poco de alivio. Esta fue la primera vez que tuvieron un encuentro positivo, o al menos parcialmente positivo. Tal vez no todos los vieron como algo para matar. Quizás, todavía hay esperanza. Con eso, el grupo de xenos continuó por el camino, dirigiéndose hacia su pueblo oculto. El estado de ánimo era más brillante que antes, aunque todavía estaba en alerta. Solo el tiempo diría si algún día serían aceptados por lo que son. Todo lo que podían hacer. Esperanza para que un día, se convierta realidad. Lejano oriente de Orari. Día. Las espadas se enfrentaron mientras la diosa miraba el entrenamiento de sus hijos. Sus movimientos eran un desenfoque para la deidad, pero a pesar de eso, no pudo evitar disfrutarlo. Siempre la llenó de un sentido de orgullo, incluso ahora, tanto tiempo después eso sucedió. Durante tanto tiempo, había estado angustiada, pero había logrado reconstruir, y eso la había llevado hasta aquí. Su familia, que al principio había vuelto a crecer con un solo miembro, había pasado de 1 a 6 en 4 años después eso sucedió. Luego, 20 años en total después de ese evento, tuvo un total de 16 hijos, 16 años ve regularmente de todos modos. Volviendo a un lado, trazó esa conexión solitaria que se encontraba en el horizonte, muy al oeste de donde estaban. Ella se preguntó cómo ella estaba haciendo. Había oído mucho de lo que había sucedido, pero desde que se enteró su destrucción, había sido tranquila, tal vez pequeñas menciones, aunque no estaba segura. Un recuerdo de un elfo, inclinándose ante su diosa, pasó por su mente, como se había abstenido de decir algo, ya que en ese momento no había nada que decir. Tenía que dejar que su hijo, hacer lo que tenía que hacer, y si un día quería volver con ella, entonces. Incluso ahora, estaba esperando, durante el tiempo que tomara, esperaría, incluso si tomara cientos de años. Mientras tanto, ella trabajaría duro para ayudar a sus hijos a crecer de cualquier manera que pudiera, para guiarlos hacia el camino correcto. Kami-sama, aquí, como usted solicitó. La diosa se volvió hacia uno de sus hijos que se acercó, sosteniendo una pila de papeles, grapados juntos. Sonriendo a su hijo, Selna, un chientrope de nivel 2, asintió, suavemente tomando el pergamino. Gracias, Selna. Odio ser una carga para ti, así que realmente aprecio esto más de lo que sabes. Sus palabras fueron pronunciadas desde su corazón. La diosa realmente amaba a sus hijos, y sabía que pedirle esto a Selna le había puesto una carga. Había tenido que viajar hasta Horario para recuperar este documento público, específicamente de cierta familia que se había formado recientemente en Horario y había tomado la ciudad por asalto, si se creía en los rumores. No tiene ninguna consecuencia, Kami-sama. También me intrigó, después de todo él es su capitán. Ah, sí, él. Todavía recordaba cuando su hijo mayor, excluyendo el que estaba esperando, la había encontrado. Había sido acompañada por ese hombre, quedándose con ella y asegurándose de que estuviera a salvo. Eso fue hace casi una década, pero aún podía recordar los detalles como si ocurriera ayer.
A pesar de su máscara, uno podría haber sentido prácticamente la sonrisa en su rostro mientras hablaba íntimamente con Salna, distrayéndola del pueblo del que había provenido y que había sido quemado y casi destruido por monstruos antes de que los bandidos los encontraran. Los había salvado y no había pedido nada a cambio. Había sido amable, compasivo y comprensivo. La forma en que había tratado de medir su carácter, a pesar de su divinidad cuando ella le preguntó qué había ocurrido. Ni siquiera había mirado su pecho una vez mientras conversaban. Todo la había desconcertado, era algo que rara vez veía en un hombre. Integridad. Un hombre que defiende sus creencias y hace lo que puede para proteger a aquellos a quienes es capaz de proteger. El encuentro no había sido terriblemente largo, pero al final, se había ido, dejando a Selna con ella, sin siquiera pedir su nombre, aparentemente contenta con su personaje solo. Ella también estaba intrigada por él, pero descubrió que estaba contenta, sabiendo que había al menos hombres que valían la pena no despreciar en el mundo. Pero luego, recientemente, llegó a Horario y formó una familia con su dios patrón. Porque ella lo sabe, Temis. Ella había sido amiga de él durante más tiempo de lo que Hekai había existido, después de todo, sus dominios eran similares en naturaleza. Y ella lo sabía, Temis, nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaría Tenkai, sus creencias e integridad para esas creencias eran demasiado fuertes para hacerlo. Tendría que ser derribado gritando y pateando. En otras palabras, el Temis en Horario, no puede ser Temis, y solo hay otro dios en el que puede pensar que es, un dios que solo 3 personas, incluida ella misma, saben que se quedaron en el mundo inferior. Por supuesto, ¿lo has leído? La pregunta de la diosa se encontró con un emocionado asentimiento de Selna. ¿Sí? Es increíble, no creerás lo que dice, se rió la diosa, su voz es ligera y melódica por la emoción de su hijo. Oh, también me estás emocionando. Sí, pero, la expresión de Selna parecía cambiar, sus oídos caían cuando parecía un poco más. ¿Hay algo mal? Sí, hay algunas malas circunstancias en este momento, pero todo está ahí. Voy a buscar algo de comer. Sinceramente estoy hambriento. Selna ni siquiera dudó en irse después de eso, sin reaccionar ante su diosa que se acercaba a ella con preocupación antes de que la dejaran sola, sosteniendo el pergamino mientras los sonidos del entrenamiento resonaban detrás de ella. Echando un vistazo al documento sobre Temis familia, suspiró y pensó que era mejor leer esto lo antes posible. Dirigiéndose a su propia habitación, se dejó caer sobre su cama suavemente, el documento en su regazo antes de girar suavemente a la primera página, luego la segunda. Era principalmente información básica al principio. Protocolo básico del gremio. Número de miembros, 7, un no combatiente. Capitán. Campana Cranel. Ella parpadeó en el nombre. Lo había escuchado de pasada, nada bueno, pero el alias coincidía. Apoyón. Y el nivel 7 para arrancar, lo que significa que estaba en los niveles más altos de poder en el mundo. Tarareó mientras pensaba. Belcranel, por lo que había oído, era alguien que había cometido la forma más alta de crimen en el asesinato de una diosa, e incluso asesinando a 27 aventureros al hacerlo. No coincidía con la imagen del hombre que había conocido de ninguna manera. Como si los dos ni siquiera fueran la misma persona. Entonces, fueron falsas las acusaciones. Si bien la justicia era absoluta, las opiniones y creencias mortales no lo eran, lo que hacía que su interpretación fuera individual y tampoco infalible. Tal vez, se había percibido de esa manera, pero tal vez eso no fue lo que sucedió. La diosa reflexionó por un momento. Parecía la opción más lógica. De cualquier manera, no era por eso que ella había solicitado esto en primer lugar. Continuando, la vicecapitana fue Elora Cranel, nivel 7 también, y su única ejecutiva, Bache Khalif, también era nivel 7. Sin duda podría ver por qué esta pequeña familia causó una gran impresión. Luego estaban los miembros regulares, y si tenía que adivinar, todos menos uno eran hijos de Belcranel. Un nivel 5, un nivel 4, y un nivel 3, y por último el no combatiente, Fina Cremond, nivel 1. Continuando, decidiendo que no había razón para quedarse y reflexionar sobre esos detalles, volvió a pasar la página, encontrando algunos detalles del informe. El primero fue el asesinato del Goliat, no, un disparo de él por su capitán. Eso significaba cierta fuerza superior a la media. El Goliat era un monstruo de nivel 4 Rex, pero su resistencia no debía subestimarse. Puede tomar mucho daño, así que fue toda una hazaña. El siguiente fue ganar un duelo con Allen Fromel, entonces un duelo con Ice Wallenstein. Una victoria, y una no concluyente. La página siguiente tenía un informe de expedición.
Rápidamente hojeándolo, todo parecía ordinario de una familia con su nivel promedio. Planta 50 expedición con colección de artículos de caída, Y. Por un momento, la diosa casi saltó de su cama en estado de shock mientras leía el planta alcanzada sección porque francamente, le costó creerlo. Piso 73. Tenía una nota al lado, aparentemente agregada por uno de los miembros del gremio, detallando lo que Belcranel había sido arrastrado allí por un monstruo no identificado, lo que lo obligó a ascender a un entorno desconocido sin comida ni suministros por su cuenta. Aparentemente, había estado allí durante 5 días. Pero eso fue todo, ninguna mención de lo que el resto de la familia estaban haciendo, ninguna mención de cómo terminó. Extraño. No importa. Volteando la página una vez más, llegó al final de la documentación actual, más para agregar con el tiempo, pero como solo habían estado activos durante unos 2 meses, los eventos en los que ya habían estado eran asombrosos. La adición final al documento parecía ser el orden actual de los acontecimientos, y mientras lo leía, un profundo ceño fruncido llenó su rostro ante la mención de ese país maldito. El imperio había invadido Rakia, y Horario se estaba preparando para la guerra, Y. Tul, el Hora Cranel, había sido gravemente herida por Caius, nivel 8 del imperio, casi matándola. Y Belcranel se había ido Rouge. Nada más, sin detalles, ni siquiera una palabra. Ahí fue donde terminó, pero esas palabras hablaron más que suficiente. Así que está sucediendo de nuevo. Susurró antes de volver a la primera página, rastreando el nombre en la parte superior. Dios. Temis. Me pregunto, ¿cuál es tu propósito ahora? Erebus, ella pronunció antes de mirar el sol poniente. Quizás era hora de que ella volviera. Para ver a un viejo conocido. Igual horario, Daedalus Street igual. El dios de los mensajeros yacía en la piedra en forma de luna, la luz de la luna iluminando su rostro mientras Asfi y un grupo de sus miembros estaban debajo. El dios entendió por qué estaban aquí, no confiaban en quién se estaba reuniendo. Se asomó por su sombrero. Asfi estaba alerta, mirando en cada dirección. Los oídos de Laurier se contrajeron, alertas ante cualquier sonido callejero y Lulune estaba husmeando, listo para un ataque. Se podría decir que fue un poco exagerado, pero en cierto modo, no lo fue. Se sabía que Freya familia era volátil en el mejor de los casos, e incluso tenían que saber que si Freya quería aplastarlo. Bueno, no había mucho que pudiera hacer en represalia. El sonido de los tacones resonó a su alrededor cuando todos los ojos se volvieron hacia uno de los callejones que conectaban con la plaza abandonada en la que se encontraban actualmente. Momentos después, la diosa en cuestión caminó a través de la sombra, Otar detrás de ella, pero nadie más. Realmente no fuera de lo común. Hermes. No esperaba que ya me contactaras. Solo habían pasado casi 2 días. Freya habló, bajando su capucha con una sonrisa en su rostro. Oye, hay una razón por la que mi familia tiene los contratos más lucrativos. Hermes defendió mientras enviaba sus piernas, colgando en el borde mientras evitaba el contacto visual directo. Mis disculpas, no quise insinuar nada, simplemente estaba más allá de mis expectativas. Ahora, ¿encontraste algo en particular? Bueno, sí y no. Nada como usted lo describió, pero hubo algunas discrepancias entre algunos miembros. Se dirigió hacia Asfi, que caminó hacia adelante, entregando algunos papeles a Freya, quien los llevó con una sonrisa, leyendo el de arriba. Todos los nombres de los que tienen algo extraño en sus historias se enumeran allí, hay más detalles en las otras páginas. Respondió antes de bajar la cabeza. ¿Haces que satisfacen el contrato? El silencio se produjo cuando la diosa de la belleza leyó, volteando página tras página, mirando las caras antes de mirar hacia arriba. Hay bastante número aquí. Los números de la familia Loki en cientos. Reducir eso a 16 es toda la hazaña en sí. Él respondió mientras ella asintió. Sí, creo que esto satisface el contrato, Hermes. Creo que usaré más tus servicios. Eres más eficaz de lo que creía. Ella elogió honestamente mientras llevaba una sonrisa, asintiendo con la cabeza lentamente. Hermes no podía hacer nada más que hacer una doble toma, estrechando los ojos. Freya realmente lo había elogiado, no coqueto. Freya era muchas cosas, pero alabar a alguien, sin un motivo ulterior no era una de ellas. Fue extraño, no, mal. Todo estaba mal. ¿Estás seguro? Preguntó mientras ella se reía suavemente. Estoy bastante seguro de que sus hijos han terminado un trabajo bien hecho. Asegúrate de darles una recompensa adecuada, ¿quieres? Ahora incluso sus hijos parecían estupefactos.
Hermes se quedó boquiabierto por un largo momento ante sus ojos, miró automáticamente a los suyos, un reflejo natural cuando estaba buscando la verdad, pero no llegó ningún encanto, por lo que el motivo no era aplicable así. ¿Quién eres? Murmuró lentamente, tratando de colocar a la mujer frente a él con la Freya que conocía, pero la diosa de la belleza simplemente inclinó su cabeza hacia él. Pareces, así, diferente. Ante eso, Freya asintió lentamente con una suave sonrisa. Sí, recientemente tuve una buena charla con alguien que me dio una perspectiva, junto con algunos consejos. Estoy tratando de prestar atención a ese consejo. Y estoy bastante contento de que lo esté haciendo lo suficientemente bien como para que cuestione la forma en que actúo. Ella dijo mientras miraba hacia el cielo. ¿Esta persona, es él? Hermes preguntó lentamente mientras se inclinaba hacia adelante, completamente en alerta cuando sus sospechas comenzaron a aparecer. Parece que has llegado a una conclusión peligrosa, Hermes. Me lo guardaría para ti si fuera tú. Ah, está la diosa que conozco. Chasqueó los dedos cuando los dedos de Freya se acercaron a sus labios, como para evitar que ocurrieran más resbalones. Parece que todavía tengo algunas maneras de ir, pero desafortunadamente, tengo que hacer un buen uso de esta información. Hasta la próxima vez, Herme. Freya declaró, dándose la vuelta mientras levantaba su capucha, caminando por la calle como Otar, sin una sola palabra pronunciada de principio a fin, se dio la vuelta y la siguió. Solo tomó un momento después de que los dos se fueron antes de que las conversaciones explotaran de sus hijos que estaban aquí. Y podía entender por qué, ese encuentro no fue como cualquiera podría haber esperado, y si esto alguien fue quien Hermes pensó que era. Tal vez, solo tal vez, esa información era para ese alguien también. Mirando hacia la luna, una pequeña sonrisa tocaba en los labios del dios mientras el sonido de sus hijos llenaba la plaza. Si tenía razón, entonces al menos pudo ayudarlo de alguna manera. El gremio, Morning. Trabajar en el gremio en este momento, tenía que ser alguna forma de tormento, o al menos clasificado como. Eso es lo que Eina no pudo evitar pensar, pero a pesar de eso, siguió trabajando. La afluencia masiva de aventureros en las últimas semanas es un resultado directo de la llamada a las armas y la revelación de la existencia de monstruos inteligentes, la carga de trabajo los abrumaba lentamente. La noticia incluso se había extendido fuera de horario hasta cierto punto, lo que llevó a que incluso las sucursales fuera de horario también se llenaran hasta el borde. Eina estaba cerca de explotar. Los informes y los incidentes se estaban acumulando tan rápido que incluso cuando había pospuesto sus deberes normales para ayudar con todos ellos, la pila de papeles seguía aumentando constantemente. La mayoría de los incidentes siguieron siendo los mismos. O aventureros heridos tratando de cazar a estos monstruos, tratando de pedir una cacería humana, o disturbios menores, sobre todo fuera de horario, donde la amenaza de los monstruos era mucho más real que dentro de las paredes. Afortunadamente, no se habían reportado muertes como resultado de estos monstruos inteligentes, incluso con algunos pequeños intentos. De cualquier manera, estaba atrapada aquí, escribiendo y firmando furiosamente en papeles tan rápido como pudo hasta el punto de que le dolía la mano. Mientras agarraba el siguiente periódico y miraba los detalles, suspiró una vez más ya que era otro preocupado ciudadano tratando de reportar la casa de Freya familia soplando. Exagerado, pero no falso. Ese fue un incidente en particular del que no pudieron hacer nada, ya que requería que la cooperación de la familia Freya y el representante del gremio que habían enviado a investigar habían sido detenidos, llamando a lo que había ocurrido familia Busines. Oh, cómo esa frase fue simultáneamente una bendición y una maldición. Redujo la cantidad de informes que recibirían por lo que honestamente era una cantidad asombrosa, pero también hizo que las investigaciones fueran una maldita pesadilla a veces. De cualquier manera, ella firmó el papel como archivado antes de pasar a la siguiente. Necesitaban más personal, pero no tenían los fondos para ello. Necesitaban su presupuesto actual para el control de daños en las consecuencias estimadas de todo lo que estaba sucediendo. Rakia, Empire, Xenos y Belkun. Una cosa estaba sucediendo después de la otra, y no mostraba signos de detenerse. Lo que significaba que ella estaba en más papeleo que los dioses eran poderosos. Eina. El medio elfo levantó la mirada, conociendo la mirada severa de Rose mientras sostenía otra pila de papeles. Mirando los papeles, todo lo que el medio elfo podía hacer era suspirar en exasperación antes de saludar hacia la pila que estaba a mitad de camino. Más. Simplemente póngalo al lado de los que estoy trabajando. Dijo antes de volver al papeleo y continuar su trabajo. Deberías tomarte un descanso. Trabajar así solo te quemará.
Rose dijo después de un momento, dándole un escrutinio una vez más, tomando nota de las bolsas debajo de los ojos del elfo, cómo se hundieron sus hombros y cómo se veía su cabello despeinado. Has estado trabajando durante casi 48 horas sin dormir. Dropit Eina habló con claridad y al grano, sin detenerse por un momento ya que ni siquiera levantó la vista. No, te hemos estado viendo correr al suelo durante la semana pasada, especialmente los últimos 2 días, y he terminado de no hacer nada al respecto. Dije que lo dejes caer. El puño de Eina se estrelló contra el escritorio cuando algunos de sus empleados corriendo se detuvieron para mirarla en estado de shock. Para crédito de Rose, no se estremeció tanto, todavía inclinándose sobre la mesa y mirando el ceño fruncido de Eina. Y como dije, no. Por lo que debe haber sido al menos un minuto, los dos simplemente se miraron el uno al otro, verdaderas chispas volando entre ellos ya que ninguno hizo un movimiento para retroceder. Eina, eres mi amiga, una que me es querida, y me niego a mirar y no hacer nada mientras te destruyes a ti misma. Rose declaró acaloradamente. Como dije. Y. Estoy bien. No lo eres, y deja de engañarte a ti mismo. Te sacaré de este edificio si es necesario, así que por favor solo escúchame, y tómate un descanso. Las miradas se encontraron una vez más, pero esta vez, Eina parecía poco entusiasta. Solo unos momentos después, su cabeza cayó cuando sus hombros parecían temblar. ¡Ak! Ella explotó, con los brazos agitando en el aire. Bien. Pero no me culpes si te ahogas en papeleo porque yo no estaba aquí. Con eso, pisoteó hacia la recepción mientras Rose la veía abrirse camino a través y fuera del edificio. Una suave sonrisa jugó lentamente en sus labios antes de volverse hacia el papeleo. Con un plop, Rose se sentó, recogiendo la pluma antes de continuar con el papeleo. Alguien tenía que hacerlo, y estaría segura de que no era Eina hasta que descansara. Afuera, en las calles llenas, la cara de Eina estaba teñida de rojo con una frustración montada, pero en sus ojos también había un pequeño indicio de culpa. Ella no quería actuar tan desagradable, especialmente con su amiga. Rose tenía buenas intenciones, y sin duda, tenía razón en lo que estaba diciendo. Necesitaba descansar, incluso ella lo sabía, pero, la cantidad de papeleo, y la idea de qué podría suceder si ella se detuvo tenía una tendencia a cegarla. No era un buen hábito, pero ella lo reconoció. Eso, combinado con su preocupación por Belkun, Dios, cómo se preocupaba. Deseaba poder visitar la casa de Temis familia y ver a la propia Tul, pero eso no era profesional y no era posible en el entorno actual. Mirando su propia mano, ociosamente pensó en la guerra. Horario comenzaba su marcha mañana por la mañana, en 24 horas. Mucha gente iba y le dolía pensar que muchos de ellos nunca volverían. El imperio era un enemigo que no debía ser subestimado. No solo por tener aventureros de primera clase, sino también por algunos de los informes que había leído. Probablemente fueron uno de los países más astutos que existen. Por supuesto, ganaron y deberían haber ganado contra los vikingos, pero lo hicieron más rápido de lo esperado. Los informes habían declarado que habían tenido algún tipo de arma que les permitía literalmente cambiar el clima, lo que podría cambiar las mareas de las batallas en el mar. No se sabe qué otras herramientas misteriosas tienen en su arsenal, y eso fue lo que la asustó. Horario tenía la ventaja de nivel, pero tenían la ventaja de versatilidad cuando se trataba de equipos. Saliendo de sus pensamientos cuando llegó a su casa, entró y rápidamente se acercó a sus armarios, agarrando algo de comida rápida y masticándola en un tiempo récord. Sin siquiera perder el ritmo, saltó a la cama, olvidándose de cepillarse los dientes mientras sus ojos se ponían pesados debido al agotamiento. Mañana comenzó la guerra, tal vez Bel volvería entonces. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de que el sueño la consumiera. El elfo no fue visto por el resto del día. Horario, Western Wall. Freya sonrió ociosamente mientras caminaba por la pared, Otar siguiéndola. Se sentía extraño moverse tanto. Estaba acostumbrada principalmente a permanecer en un lugar durante un período prolongado de tiempo, principalmente en Folkvangro en la Torre Babel. Pero en el último día, se había movido más de lo que tenía desde su viaje hacia el norte, y la batalla posterior de Otar con Caius en ese momento. Si tuviera que poner un dedo en lo que estaba sintiendo, sería, Otar puede estar con ella, pero no le había impedido hacer lo que quisiera, quedarse en un stand por un tiempo, disfrutar de algunas golosinas o conversar con algunas personas, tener cuidado de no dejar caer su capucha o revelar su identidad, por supuesto, mientras Otar miraba desde la distancia. No intervino sin importar que, ni siquiera cuando una mujer había derramado sopa sobre ella hace una hora.
Fue emocionante poder experimentar a Horario sin que la más mínima transgresión percibida se encontrara con amenazas de muerte de fuerza casi letal sin importar su opinión. Tener esa conversación con sus hijos había valido la pena, incluso si había tardado medio día en terminar, ya que constantemente protestaban, pero Belkun había tenido razón al final. Debería haberlo hecho hace mucho tiempo, pero como él había dicho, o al menos insinuó, ella había estado tan acostumbrada a su jaula dorada, que no podía percibir la posibilidad de ir más allá. Pero ahora que lo ha hecho, no quiere volver. Todo era mucho más entretenido fuera de él. La cantidad de imprevisibilidad a su alrededor, como incluso la más pequeña de las discrepancias puede conducir a resultados sorprendentes. Una sola roca fuera de lugar, lo que resulta en una mujer tropezando con su sopa en la mano. Era tan diferente de ver todo desde arriba, ver cada detalle y poder predecir todo. Aquí abajo. Ella no pudo hacerlo, ya que hay muchos factores menores fuera de su punto de vista y conocimiento. Fue intoxicante. Si solo hubiera una manera de permitir su libertad de su encanto pasivo, para permitirle controlarlo, entonces ella piensa que conocería la verdadera libertad. Mirando hacia adelante una vez más, ve al hombre que había venido a conocer, que se sentó, con vistas al paisaje fuera de horario, con las piernas colgando sobre el borde antes de que sus ojos rojos se movieran, para mirarla directamente, con el pelo revoloteando en el aire. Freya, ¿tienes algo? Bell preguntó mientras asintió, sacando la pila de papeles del interior de su capa y sosteniéndola hacia él. Tomándolos y echándolo un vistazo, tarareó en reconocimiento. 16, gente. Deslizando los nombres, reconoció a algunos, como Anju, Sharon y Narvi, pero la mayoría no eran personas con las que había interactuado antes. Mirándola, asintió. Gracias, esto hará las cosas mucho más fáciles. Él le dio una sonrisa suave, antes de ponerse de pie y caer a su nivel. Freya vio cómo se movía para alejarse, aparentemente contento con que ese fuera el final antes de que ella diera un paso adelante. Belkun, ella habló mientras el hombre en cuestión se congelaba, mirándola por encima del hombro, esperando que ella hablara. Me ayudaste, me diste consejos cuando estaba, tanto como odio admitirlo, perdido y actuando como un niño. Comenzó antes de respirar profundamente, así que quería que extendieras la misma cortesía que te extendí, escuchando los consejos que quiero darte. Al instante vio cómo sus músculos se contraían, como si quisiera irse después de sus palabras, pero sus palabras parecían haberse asentado, como sus ojos cayeron al suelo pensando, contemplando lo que había dicho durante un largo momento. Otar simplemente se quedó allí, viendo el intercambio también, sin decir nada, pero él también tenía curiosidad por lo que su señora quería transmitir. Bien, respondió Bell, dándose la vuelta y enfrentándose a ella, caminando a solo unos centímetros de ella mientras la miraba fijamente. Diga su pieza. Sé que no te gustará lo que voy a decir, Maldita sea, no lo haré, la interrumpió mientras inclinaba la cabeza, dejando que sus cejas se levantaran para transmitir sus pensamientos. Al menos tenía la decencia de mirar hacia otro lado, obviamente sintiéndose un poco avergonzado. Como decía, sin duda, no te gustará lo que tengo que decir, pero siento que es algo que necesitas escuchar y escuchar hasta el final, sin interrumpir como lo hiciste hace solo 2 días. Ella comenzó mientras él seguía mirando hacia otro lado, pero estaba claro que él estaba escuchando, su cabeza moviéndose para dar un guiño casi imperceptible. Ahora, no pretenderé entender por lo que estás pasando, porque no puedo. Nunca he tenido un esposo, a pesar de mis intentos, pero he amado antes, y a diferencia del amor que otros dioses inmortales tienen por mí, ese amor no es fuerza. Es muy real, y he visto a muchos de mis hijos, algunos que he amado más que otros fallecer. He sentido ese dolor, y nunca lo he manejado bien yo mismo. Me afligo, al reclamar más niños que toman mi interés, un hábito que, no es saludable, tanto como lo detesto, y había permanecido ciego a ese hecho durante tanto tiempo. Tú, dándome perspectiva de mi situación, de mi jaula, y mi comportamiento me ha abierto los ojos a eso, y por eso, estoy agradecido, así que quiero ayudar a abrir los ojos, incluso si es solo un poco. Ella terminó su comienzo antes de caminar a su alrededor, dijo mirando hacia la ciudad, específicamente hacia una mansión. Tu esposa fue puesta en coma, una mujer que amas con cada fibra de tu ser, algo que no puedo evitar respetar y envidiar.
Soy una diosa del amor, además de la fertilidad y la guerra, y tal, incluso si deseo que el amor estuviera dirigido a mí, no puedo ignorar ese amor que tienes en tu corazón, porque va en contra de mi naturaleza, algo que había estado haciendo durante tanto tiempo, y como diosa del amor, entiendo lo que todo lo consume puede ser los efectos de lo que sucede con a esa persona puede conducir a emociones tan pesadas que nubla tu mente y cuerpo hasta el punto de que ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Señaló hacia la mansión que estaba mirando antes de que su cabeza se volviera, mirando a Bell, que finalmente había mirado hacia arriba, con los ojos mirando en la dirección que estaba apuntando. Lo que estás haciendo, dejar que ese amor te consuma, no solo te está atormentando a ti mismo, sino a todos los demás que también te aman. Tus hijos, tu mejor amigo, todos. Tengo buena autoridad que Ryu también está sufriendo por tu culpa. Ella no había sido vista en la anfitriona nunca en la última semana y media. Ella dijo, Bell asintiendo pero sin decir nada. La venganza puede parecer dulce en este momento, pero al final de ella, ¿valdrá la pena, si no tienes familia a la que volver? No pudo evitar estremecerse ante su pregunta. Él no sabía nada, nada valdría la pena perder a su familia pero. Caius necesita arder. No me malinterpretes, como si quisieras ver a Caius arder, pero este, no es el camino, al menos no es la forma en que creo que es la correcta para ti. Ella terminó cuando el área se quedó en silencio durante mucho tiempo. Bell se quedó allí, con la mente tambaleándose ante sus palabras. La forma en que lo había dicho, la forma en que había hecho comparaciones y hecho que todo sonara tan real. Una parte de él estaba desgarrando su corazón, gritándole que escuchara, pero esa maldita llama negra estaba desesperadamente defendiendo esa parte con vigor, susurrando que tenía que hacer esto, que tenía que ser el que hiciera arder a Caius. Por un momento dividido, consideró la posibilidad de simplemente dejar ir. De regresar con su familia, para renunciar a su búsqueda de venganza, y por ese momento dividido, Freya vio esa apertura. Si ella hubiera estado incluso un momento más rápido, pudo haber sido capaz de capitalizarlo, pero antes de que pudiera, vio que se enterraba una vez más, las llamas negras consumían los pensamientos a medida que su expresión se endurecía una vez más. Había completado su propósito, se había hecho una apertura y se había plantado una semilla. Todo lo que necesitaba era un empujón de alguien cercano a él, alguien que él considera querido, y no importa cuánto le duela, ella no era esa persona. Gracias por el consejo, pero creo que pasaré. Dijo mientras ella asintió, colocando una fachada, dándole una mirada decepcionada. Una pena, pero piénsalo, ¿verdad, Belkun? Ella habló mientras gruñía, dando un paso lejos. Ya veremos. Sus palabras fueron seguidas por una ráfaga de viento mientras saltaba a la ciudad, desapareciendo entre los edificios mientras ella lo miraba fijamente, su corta fachada cayó instantáneamente cuando Otar se acercó a ella. ¿Milady? Preguntó, sin expresar lo que quería preguntar, sabiendo que ella lo entendería. Necesitaba un empujón, para crear una apertura. Todo lo que necesita ahora es la persona adecuada con las palabras correctas. Ella respondió mientras él asintió. Veremos si tu acción da fruto. Sí, con el tiempo lo haremos. Con eso, los dos se fueron, también, dirigiéndose hacia su casa. Ella debería estar allí para sus hijos en el último día, mañana. Todos marcharán. Igual Rakia igual. Caius sonrió mientras observaba a su gran ejército estacionado fuera de la ciudad. El caballero de caballeros estaba feliz de que sus fuerzas hubieran llegado, especialmente con lo tranquilo que Belcranel había estado en los últimos días. Fue simultáneamente bueno y malo. En un extremo, hizo que fuera significativamente más fácil prepararse, para establecer sus defensas para el asalto que Horario lanzaría en menos de 2 semanas, pero también lo puso nervioso. Una cosa que había llegado a entender cuando había investigado al hombre, era que estaba dedicado, decidido y tenía una búsqueda decidida. Cuando él pone su mente en algo, nada se interpondrá en su camino para lograr ese objetivo. Así que no podía estar inactivo, no, eso no estaba en su naturaleza. Estaba haciendo otra cosa, pero la pregunta es qué, y las posibilidades le preocupaban. Su último ataque había sido en su puesto de avanzada de información, reduciendo su nivel total de 6 de 9 a 6, y el nivel de 5 había pasado de 15 a 9. Fue un éxito costoso, pero los artefactos que las legiones habían traído deberían ser suficientes para igualar el campo de juego al menos, pero eso es con las proyecciones que excluyeron a Belcranel. Si se unía, cualquier frente en el que apareciera colapsaría por completo. Así que si había un curso de acción que deseaba no estar planeando tomar, era eso. Si un frente cae, también lo hará el resto.
Todos confían el uno en el otro como si uno cayera, los adyacentes serán susceptibles a los movimientos de pinza, bloqueando todas las líneas de suministro y aislando a todos los soldados del resto. Todo su plan dependía de defender sus frentes hasta el final, pero no puede pensar así. Se ha vuelto más que claro que Belcranel ha sido consumido por la venganza, hasta el punto de que está alejando a todos. Actuará solo, lo que significa que puede dejar los frentes a sus soldados. En lo que necesita centrarse es en el proyecto de Brede y trabajar con Nakul para localizar a Belcranel, y asegurarse de minimizar el daño que puede hacer. Caminando hacia una mesa, rápidamente se sirvió un vaso de hidromiel antes de que su cabeza se volviera hacia un lado, sonriendo ligeramente antes de llenar un segundo vaso. Momentos más tarde, la puerta se abrió cuando los pasos entraron en la habitación. Escucho que las felicitaciones están en orden. El último experimento muestra un alto potencial, si se quiere confiar en el informe que recibí, habló antes de darse la vuelta, encontrándose con los ojos morados de la mujer que le sonreía, entregándole el vaso de hidromiel que había derramado por ella. Viking Neymar, algunas de las cosas que nos quedaban de las redadas. Dijo mientras tarareaba de aprecio mientras tomaba el vaso ofrecido, bebiéndolo rápidamente mientras sus mejillas se coloreaban de alegría. Él sabía que ella amaba las cosas. Gracias, y tienes razón. El último experimento ha mostrado resultados impresionantes, ahora todo lo que necesitamos es suficiente material para producir suficiente de ellos. Ella le dijo mientras sonreía con un asentimiento, haciéndole seguir. Ven conmigo. Al salir por la puerta, los dos descendieron por el castillo, los pasillos y las escaleras antes de encontrarse en la mazmorra. ¿Ves? Pensé que una vez que llegaras a esta etapa, necesitarías algo adicional. Financiación, entonces. Entrando en un largo pasillo, hasta donde alcanzaba la vista, el pasillo continuó, las celdas se llenaron hasta el borde con personas mientras la miraba. Creo que todos ellos serán suficientes, la mayoría de los rakianos pueden haberse ido con Ares, pero los que no, bueno, terminaron sumando bastante cantidad. ¿Crees que esto será suficiente? Preguntó, mirándola, su sonrisa solo se ensanchaba ante la gran sonrisa que le separaba la cara mientras miraba a la gran cantidad de personas. Sí. Esto, será perfecto. Con esto. Sí, la guerra, voluntad, ser nuestro. Gracias por ver el video y no olviden de apoyar el canal gente, nos vemos en el próximo video.